Y ya estamos de regreso, ya son las 10 de la mañana con 9 minutos, casi 10 minutos carritos de este martes 21 de diciembre. Claro, y ya tenemos a nuestra invitada que la vamos a saludar enseguida porque es un tema bastante importante e interesante, entonces va a tener harto tiempo para poder hacer algunas consultas. Sí, porque han sido meses difíciles en plena pandemia y nosotros además le sumamos fin de año. Claro. Esto es como una maratón. ¿Acabará pronto? Estrés. Estamos ya en el estudio junto a Susana Olmedo. Susana, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Susana es psicóloga de profesión. Te hemos anunciado toda la mañana. Eres la estrella del día de hoy, Susana. Ok. Te lo juro, toda la mañana. Vamos a estar hablando de estrés de fin de año porque la verdad es que llega fin de año, hemos estado en unos 3 últimos años bastante complejos para la sociedad en general, estallido social, luego, ¿cierto?, la pandemia que trajo consigo problemas a la economía, a la fuente laboral de muchas personas, y ahora, de cara a que termine el 2021, también hemos visto que por el cambio de fase, la vacunación, hay mucha gente circulando por Copiapó, mucha gente tocando la bocina, mucha gente en los trabajos también con otras preocupaciones, que no saben qué va a pasar el 2022, estas elecciones presidenciales también que han generado incertidumbre en un sector de la población. Un año lleno de elecciones. Un año además llenísimo de elecciones, con algunos políticos que nos han sorprendido con algunas declaraciones, por qué no decirlo. Pero por lo mismo, Susana, queríamos conversar contigo el día de hoy para que hablemos de estrés. Sí. ¿Especial en este periodo el tema del estrés en comparación a otros años? Por supuesto, porque es acumulativo. Entonces, lo primero es entender a qué nos referimos con estrés, porque si yo les pregunto qué es estrés para ustedes, probablemente se venga a la mente la reacción física, ¿cierto? Yo pensé al tiro dolor de espalda. Por ejemplo, la sintomatología física, también emocional, la relación con otras personas se ve afectada. Tensión. Por ejemplo, las ideas también se ven afectadas porque uno no piensa de la misma manera, no ordena las ideas de la misma manera cuando está bajo un nivel de estrés que cuando no está bajo un nivel de estrés muy alto. Y cada vez que uno le dicen estrés, uno se estresa como si fuera algo muy malo. Y en realidad no es algo tan malo si uno lo ve desde otro punto de vista, que es la reacción del cuerpo completo, ¿cierto? Porque uno dice, a uno ¿cómo le enseñaron? Que uno piensa con la cabeza, pero en realidad uno reacciona y piensa con todo el cuerpo, todo el sistema, ¿cierto? El sistema nervioso, el sistema límbico primero como una respuesta, porque es una activación ante una posible amenaza de una pérdida. Entonces esto de que yo voy a dejar de estar bien o mi fuente laboral se va a ver amenazada o mis familiares se van a ver afectados, rápidamente uno reacciona. Y es una reacción a corto plazo que tiene efecto a largo plazo, por supuesto. Entonces, en esta época en que nos encontramos, podemos decir, ¿cierto?, desde la salud mental, que estamos sufriendo consecuencias de un estrés acumulado intenso, que ya son casi 3 años, ¿cierto? Exacto. Susana, tú hablabas de algunos síntomas, por decirlo, cómo uno puede saber, pero me gustaría si nos pueda dar más ejemplos de cómo la persona puede saber que tiene estrés. ¿Cómo uno puede decir, sí, sabes que yo tengo estrés porque tengo esta reacción o este síntoma? Lo primero, y es súper importante que también saber que acá en Chile, bueno, en Latinoamérica en general, las emociones son poco nombradas, nos educan poco en nombrarlas porque está como mal visto. Entonces, sobre todo a los hombres que se han visto más afectados porque no les enseñan tanto de la gama de emociones. Entonces, cuando uno dice ya, ¿cómo uno puede identificar lo que le pasa? Primero identificar cuáles cambios uno ha tenido a lo largo del tiempo. Entonces uno puede preguntarle a sus cercanos y también uno revisar cuáles han sido sus reacciones frente a las distintas situaciones. Si se nos ve afectado la calidad del sueño, y calidad del sueño quiere decir como me quedo dormido pero no descanso, o me cuesta quedarme dormido, o me duermo pero despierto varias veces en la noche, eso afecta la calidad del sueño, entonces eso se llama higiene del sueño. Después, cuando uno se ve afectado la alimentación, todos hemos subido un poquito de peso, la mayoría en este tiempo, ¿cierto? Porque nos ha tocado estar encerrados, tenemos menos actividad física, nos movemos menos. Por otra parte,
nuestras reacciones frente a otras personas, la irritabilidad, nos enojamos más o nos cuesta hacer las cosas que nos gustaba hacer antes o no. Entonces son pequeñas cosas en el día a día que uno puede identificar como indicadores de que algo me está pasando. Primero, y si yo tiendo a tener más conflictos con las otras personas con las que me relaciono, probablemente llegue a ser un problema. Ahora, yo les traje unas gráficas para contarles de esto, porque es más complejo de lo que uno puede así conversar, porque en Chile no estamos tan bien. Claro. Entonces, Eso algo tenemos que hacer al respecto. Sí. Justo, porque, a ver, hay tipos de estrés. Claro. ¿Cierto? Hay un estrés que no es tan malo, que nos ayuda a hacer algunas cosas. Sí. Pero hemos estado sometidos por mucho tiempo a estrés negativo, en muchos casos. Claro. Más carga laboral, o quizá te preocupa la incertidumbre que existe justamente por temas económicos, temas de fuentes laborales. A mucha gente también se le acaba el contrato en diciembre y se ve justamente si se la recontrata para el mes siguiente, digamos, sobre todo los servicios públicos. Entonces hay hartas cosas que estamos viendo actualmente, además que obviamente como el temor constante de contagiarte de COVID-19 pese a la campaña de vacunación. O familiares que se hayan contagiado. Gente que has perdido también en el año. Los estigmas sufridos por las personas que se contagiaron al principio. Exacto. También, que no lo pasaron nada de bien en ninguna parte, digamos. Exacto. Entonces es una suma. Pero veamos. ¿Revisemos las gráficas? Vamos a ver las gráficas y seguimos conversando con Susana. A ver, ahí el señor director nos va a apoyar con el tema de las gráficas y ahí tú nos vas contando. Partimos por las malas noticias, lamentablemente. Entonces, según una investigación que se realizó en 24 países al año 2011, ya desde el año 2011, Chile se encuentra en el primer lugar de puntajes más altos en problemas de ansiedad, depresión, agresión, problemas para dormir, para concentrarse, timidez y dificultades emocionales. Y somos los consumidores número 1 en el mundo de antidepresivos. Mira. También. Y de temprana edad. También. O sea, soluciones que podrían ir de la mano de estrategias comunitarias o dentro del grupo familiar, se dan soluciones médicas, ¿cierto? Y a largo plazo eso no tiene un gran efecto. Podemos ver la siguiente gráfica también, que tampoco es una muy buena noticia, digamos. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Es que yo veo esta gráfica mientras el director la cambia y digo, mira toda la cantidad de cosas que te puede generar estrés. Claro. Porque no, estoy estresado, me duele el hombro, me duele la espalda, ya físico, pero ansiedad, problemas para dormir, afectan tu rutina del día a día. Exacto, y la ansiedad tiene que ver con esto de pensar exageradamente en el futuro. Y no solo planificarlo, sino que decir, ¿qué me irá a pasar? Como decía Daniela. Que estoy pensando todos los días, no puedo dejar de pensar, como no se me apaga la cabeza, dice algunas personas, claro, cuando me voy a acostar. O estoy haciendo una cosa y estoy pensando en otra. Estoy en mi trabajo y pienso en mi casa. Estoy en mi casa y pienso en el trabajo. O estoy en mi casa en teletrabajo y me cuesta mucho diferenciar una cosa de la otra. Claro. Y a los jefes también en algunos casos les cuesta mucho diferenciar el espacio personal del trabajo. Este aparatito ha sido un mal ahí en ese sentido. Sí, claro, la verdad es que sí. En algunos países han legalizado el tema del envío, claro, de correos, de mensajes, de WhatsApp, claro, fuera de horarios de trabajo, sí. Sí, es verdad. Vamos a la otra gráfica. Ya. Vamos a ir seguir revisando esta gráfica que nos trae Susana. Ya, Susana. Entonces, y vamos a la infancia. Pensemos en la infancia ahora, ¿ya? En este mismo estudio que se profundizó en el 2012, ¿cierto? Se evaluó a niños y niñas de 1 a 5 años en jardines infantiles de 15 países. Chile figura en el 5º lugar de gravedad junto a países en estado de catástrofe socioeconómica salud pública, claro, siendo que nosotros tenemos unos buenos índices de cobertura en general, ¿cierto? Sí. Este dato evidencia que Chile se encuentra en un estado de epidemia en cuanto a salud mental y bienestar socioemocional. O sea, si viene desde la primera infancia y lo vivimos también como adultos, claro, es una presión súper fuerte. Y si uno se fija en los países que están sobre Chile, son países que han tenido guerras civiles, claro, hace muy poco. Una desestabilidad importante. Todos han tenido guerras civiles. O sea, están con un tema social muy, muy fuerte. Y ojo que este estudio es del 2012.
no hace tanto tampoco. No. Entonces, estamos viendo el tema de la infancia. ¿Qué pasa con la infancia? La infancia está dando cuenta de términos de cuidado, cómo nosotros estamos cuidando y atendiendo adecuadamente a nuestros niños y niñas, cómo nosotros estamos respondiendo a sus necesidades. Entonces, usted nombró el teléfono, pero el problema no es que los niños nazcan con el teléfono debajo del brazo. El problema es que nosotros no nos contenemos y estamos sobrepasados porque los padres y madres estamos muy cansados. Entonces, como estamos nosotros en alto nivel de estrés, tampoco tenemos soluciones muy efectivas para darles a nuestros niños y contenerlos adecuadamente. Claro. Yo le comentaba cuando me invitó Daniela por teléfono, le comentaba que mi hijo, que tiene 6 años, no sabía saltar la cuerda. O sea, le enseñamos el fin de semana a saltar la cuerda junto con los otros niños del pasaje. Y uno dice, ¿pero cómo? Si uno dice, obvio que los niños tienen que saber saltar la cuerda, saber jugar a la pelota, claro, saber jugar al alto, no sé, las cosas que uno dice, obvio que los niños que uno juegan. lo realizó en la edad de ellos. Pero los niños no salen de la casa, no se están relacionando hace 2 años con otros niños. Claro. Imagínense los adolescentes que han pasado todo su periodo de crisis y más importancia, ¿cierto?, de identidad relacional para su adultez, encerrados. Claro. Entonces, han perdido habilidades, estamos atrasados. Hay otra visión también, ¿cierto?, desde otro punto de vista que dice, ningún tiempo ha sido perdido y hemos aprendido otras cosas. Nos hemos dado cuenta de otras cosas en nuestra casa, pero sí estamos en deuda. Pero qué fuerte igual porque... O sea, se ha hablado mucho de salud mental, pero para adultos. El Ministerio de Salud ha hecho campañas también, en general, en el último tiempo, para cuidar la salud mental, pero están enfocadas como para la gente, según mi perspectiva, por lo que he visto en las campañas, más de 20 años, digamos, personas más mayores. Pero para los niños no. Y ellos también, como tú me bien dices, Susana, se han visto súper afectados en este tiempo. No han podido sociabilizar, han tenido que aprender rápidamente, porque se les ha exigido de esa forma, el adaptarse a otra realidad en pandemia para poder estudiar. Imagínate los niños que tienen que, como tu hijo en el fondo, que están aprendiendo a leer algunos, a escribir. Qué difícil y qué tarea también más compleja para los padres poder desarrollar procesos educativos cuando tampoco tienes el tiempo que quizás se requiere para poder hacerlo. A mí me toca acompañar profesores y en ese acompañamiento también he visto la sobrecarga de ellos y la angustia al final, porque tú ves que tus niños propios están desplazados por los niños de tu escuela y los niños de tu escuela tampoco están bien atendidos en las casas porque a veces los conectaban y había mucho ruido, entonces también les ha costado organizarse, trabajar, cómo se han generado o no se han generado vínculos entre ellos dentro de los cursos en el telestudio, digamos, si es que se han podido conectar, pues también. Entonces, pasan cosas y están todos sobrecargados, todo el sistema estamos sobrecargados. Entonces aparecen las preguntas, por eso yo les cuento las malas noticias antes, si esto tiene un sentido, digamos, de que decir, ¿cómo lo podemos ir haciendo nosotros? ¿Cómo nos podemos ir organizando en la casa? ¿Cómo nos podemos ir organizando con el jardín, con el colegio, con los vecinos? Creando redes de apoyo. Claro. Por ejemplo, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Qué preguntas van apareciendo ahí? Porque en las otras gráficas que le puse también, los niños y niñas de Chile son uno de los niños del mundo que tienen más indicadores de depresión. También los niños están afectados. Claro. ¿Podemos ver? Sí, vamos, por supuesto. También por el tiempo. Yo me voy apurando, voy poniendo vamos a ver la siguiente gráfica, porque también el tiempo ahí no puede pillar. Así que vamos con la siguiente gráfica. Susana. Entonces, en los índices más altos de emociones negativas, miedo, frustración, timidez y malestar afectivo. Entonces, ahí nos están comparando con Corea, Polonia y Estados Unidos. Y ahí donde están las flechas, aparece Chile. Entonces, si se fijan, a nivel de activación, digamos, de emociones negativas, malestares afectivos, estamos muy arriba, muy lejos arriba. Entonces, eso nos indica que tenemos que hacer algo.
porque algo los niños nos están diciendo, porque aquí detrás de esto también hay muchos mitos, como que los niños no se deprimen, como que los niños no se estresan, como que los niños no tienen por qué pasarlo mal, pues si no uno sienten. como que no, claro, que sus emociones son no que no sienten, pero como que su vida es tan fácil, entonces como ellos se dedican a jugar, entonces ¿cómo se van a enojar? ¿Será que muchas veces, porque cuando somos niños nosotros sufrimos esta invisibilización por parte de los adultos, de alguna otra forma, que como tú bien dices, por ejemplo, no piensan que quizá los niños también tienen sus propias frustraciones, sus propios estrés, pero nosotros como adultos tampoco tenemos todas las herramientas, digamos, para poder enfrentarnos a situaciones. Por ejemplo, yo te puedo contar casos de amigos que he escuchado, casos míos, yo también tengo hijos, tú también tienes una hija, o sea, a nosotros también nos han pasado cosas con los niños que de repente uno no tiene todas las herramientas para poder manejarla, pero también ha ocurrido en el último tiempo un cambio que igual es positivo, donde se están abriendo espacios para poder conversar de apego, de responsabilidad afectiva con los niños, o sea, esta generación que nosotros componemos, digamos, en este rato, también está buscando crear espacios para hacer una crianza mucho más respetuosa que quizá la que muchos vivieron. Exacto. Y esa es una oportunidad, pues, de cuestionarnos y decir, bueno, ¿qué hacemos entonces frente a este escenario? Claro. Yo quizás en mi crianza no fue la más adecuada, pero yo por eso le compro la tablet a mi hijo y lo dejo jugar, porque lo veo feliz. Pero ojo, somos seres humanos, somos mamíferos. Aunque tengamos herramientas tecnológicas, seguimos siendo mamíferos y necesitando mucho del contacto, necesitando mucho de la conversación, de la interacción, porque las habilidades sociales se aprenden en la interacción con otros. Cuando yo te miro y veo tu reacción no verbal, sino que la postura, cuando yo veo a otras personas cómo conversan. Susana nos está analizando, Carlos. Sí, pues ve. Yo trataba de moverme así. A ver, espera. Ahora, muy contento. No he hecho ningún gesto, nada. Pero eso es invisible. Los bebés son expertos en lenguaje no verbal. Entonces uno juega al espejito, ¿cierto? Uno le hace guau y la guagua responde guau. Y uno dice, esta guagua está bien porque responde al estímulo. Y se ríe cuando yo le hago cosquillas. Y si yo me pongo enojado, también responde de una manera. Y ese juego, ¿cierto?, del espejito, digamos, que uno juega con ellos hasta bien grande, así como cuando se esconde, aparece, ¿cierto? Eso indica salud, eso indica bienestar. Y si uno lo deja de hacer y le pasa la tableta o le pasa el celu, ¿qué pasa con los niños? ¿Aprenden esa interacción? No, pues no aprenden a leer las expresiones, tienen menos habilidades y menos lectura de lo que pasa a su alrededor. Es una forma de decir, tienen menos herramientas para enfrentar las situaciones difíciles. Y de hecho como que tienen cara de póker, así como que nada. Felipe Leganalier, que es un psicólogo chileno, también dice que la mayor cantidad de problemas en la infancia tiene que ver con la internalización. Eso quiere decir que nosotros no somos capaces de decir las emociones que tenemos y nos quedamos callados con eso, y esto pasa también en los niños y niñas. Por lo tanto, al internalizar esas emociones genera confusiones internas muy graves. Y uno en algún momento, cuando tiene que reaccionar frente a una situación difícil, no sabe cómo reaccionar o cómo anticiparse. Y ese es el problema más grande que tenemos hoy día en salud mental, porque en Chile, porque dado estos indicadores, dado que la mayor cantidad de niños y niñas, y nosotros como adultos, ¿cierto?, habiendo vivido las experiencias históricas que hemos vivido en nuestro país, también nos hemos ido quedando calladitos y mejor no decirlo, y culturalmente no, mejor uno guardar esa apariencia. Frente a esta situación de crisis, las personas reaccionan. ¿Y qué ha ocurrido? Aumento en índices de violencia, ¿cierto?, dentro de los hogares. En Chile, la mayor cantidad de maltratos y abusos hacia la infancia es dentro del hogar, no fuera. Claro. Entonces, el mayor riesgo, cuando uno dice, si el mayor riesgo está en mi casa, ¿quién interviene en mi casa? Claro. ¿Qué pasa en mi casa? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Y cómo nos organizamos? Por eso yo tiendo a la organización y tiendo a pedir ayuda y que promover que nosotros, todos, ¿cierto?, incluyéndonos el personal de salud, pidamos ayuda oportuna. Porque si nos damos cuenta, como tú me decías, que algo ha cambiado, ¿cuál es el momento de decir, bueno, esto que ha cambiado en mí parece que puede ser un poco más complicado y puede no afectarme solo a mí, sino que a mi trabajo, a mi familia, mi yo del futuro, ¿cierto? Claro.
Entonces, da cuenta de un país que requiere intervención, pero no una intervención de médicos, psiquiatras en masa que vengan a medicarnos y que vengan a organizarnos nuestra forma de vida, sino que nosotros nos podamos organizar primero, como desde las bases. ¿Y existen herramientas que podamos usar, por ejemplo, los padres, para poder acercarnos de otra forma a nuestros hijos y entenderlos de otra forma? O también nosotros como adultos, para poder entregar después estas mismas herramientas para evitar, por ejemplo, situaciones de ansiedad, de estrés. Sí, por supuesto. La Organización Panamericana de Salud y la OMS promocionan la estrategia de los primeros auxilios psicológicos, que también les puedo contar un poco de eso, y las estrategias de afrontamiento adecuadas. Y las estrategias de afrontamiento adecuadas tienen que ver con 6 aspectos básicos, como decir, ¿cuál ha sido históricamente la forma que yo aprendí a enfrentar los problemas? Entonces yo siempre doy el ejemplo. Mi bisabuela en la casa, yo me acuerdo que crecí con ella, tomaba té de manzanilla. Entonces cualquier cosa, dolor de guatita, malestar, incomodidad, tristeza, el agüita de manzanilla. Entonces, ¿qué hago yo inmediatamente? Y me doy cuenta de eso, que me hago un tecito porque digo, bueno, ¿y por qué me estoy haciendo un tecito? Porque aprendí que hay formas históricas en mi grupo familiar o quien me crió, que yo me tomo la agüita. Y recordar eso y mostrarlo y compartirlo. Después las habilidades sociales, o sea, cómo yo me relaciono con los demás. ¿Cuánto yo me he relacionado con otras personas durante estos 2 años? Aunque sea de forma habitual. Sí, dale. Nos dice María Loreto Álvarez: mi hijo comenzó en primero básico el mismo año del estallido social. Aprendió a leer y a escribir en pandemia. Además, soy docente, tengo 3 hijos y todos conectados al mismo tiempo. Yo tratando, dijo, de ver a mis hijos y mis propios alumnos. Obvio que estamos conscientes de que no se aprendió mucho. Prefiero a mis hijos sanos emocionalmente que niños presionados por tener buenas notas, sabiendo que no es lo mismo la presencialidad versus las clases online. El amor y la comunicación con los hijos es fundamental para que ellos comuniquen lo que sienten. Perfecto, ese es un enfoque muy de salud, que bien y que importante lo que está compartiendo, porque ella pone la prioridad no en las notas, sino que en otro tipo de aprendizaje de cómo hacer frente a las situaciones difíciles. Y probablemente sus niños y sus alumnos jugaron mucho y tuvieron la oportunidad también de jugar, porque el juego es algo muy serio. Si uno no jugó en la infancia, uno se preocupa, porque si no tuvo la conexión con los pares. Exacto, porque el juego tiene que ver con la conexión con uno mismo y con los otros. Pues. Entonces uno tiene que aprender a perder, uno tiene que aprender a frustrarse, uno tiene que aprender cuáles son sus habilidades de liderazgo, de resolver conflictos, la frustración, de llevarse con gente que a uno no le cae bien y uno se va a encontrar igual con ellos. Entonces todas esas habilidades son en el juego. Claro, son las que ocupamos al ser adultos. Es verdad. Y además, por ejemplo, lo tomamos del lado de quizás de niños más neurotípicos, pero me imagino yo cómo será, por ejemplo, para niños, por ejemplo, del espectro autista. Ellos también necesitan interactuar. De hecho, un permiso especial, un tiempo como de unos 20 minutos, 30 minutos para que ellos pudiesen salir de sus casas y interactuar. O sea, por algo ahora se promovió en ambas campañas de los candidatos, ¿cierto? En la preocupación por los cuidadores. Entonces, pensando en los cuidadores y en este síndrome de burnout, ¿cierto? De estar quemado, de cuidar tanto a otro, de no tener espacio para mí mismo, para yo descansar. O sea, algo tan básico como poder dormir tranquilo, como descansar y tener tiempo para hacer cualquier cosa en mi tiempo personal, ¿cierto? Cuando uno está pendiente de un adulto, de otros niños, de muchas personas. Las mujeres han llevado la carga más grande también, porque en las casas, si es que no se habían distribuido antes las tareas dentro de la casa, y las mamás son las que están trabajando, y si no estaban trabajando, haciéndose cargo de más gente durante el día. Antes por lo menos salían de la casa. Mucho doble turno, mucho doble turno también. Sí. Por ejemplo, entonces, ahí en los hombres se ve más depresión. Por primera vez los hombres están consultando más que antes, porque decían, no, porque es poco sus propios estereotipos. Exactamente, es poco masculino consultar, porque yo no estoy loco, a mí no me pasa nada, pero están observándose hombres en general que consultan más porque se dan cuenta que algo no está bien en su vida. Claro. Y entran en crisis, y hay crisis normales que se llaman crisis normativas, como
tener un hijo, ¿cierto? O cambiarse de casa, o salir de la escuela. Son crisis, son parte de la vida. Y hay crisis no normativas como esta, que nadie esperaba. Entonces uno dice, bueno, entonces, si estamos en crisis, ¿cómo damos vuelta a esto para que sea una oportunidad? ¿Cómo nos hacemos cargo? Y al final la ansiedad y la preocupación por la incertidumbre pasa por aprender a controlar primero nuestra rutina, nuestro día a día, ver, me voy a bañar todos los días, lo noto, lo cumplo y me siento mejor. Voy a comer al menos 3 veces al día. Claro. Voy a tomar agua. Porque uno se le olvida si es que está preocupado, tan enfocado afuera. Y la vorágine en el fondo. Claro. Exacto. Susana, y yo como por ejemplo, bueno, no yo en específico, yo ya me terapeo. Y lo digo, y sabéis que encuentro que es súper importante decir públicamente que uno igual va al psicólogo, que uno igual tiene un equipo profesional con el que se trata, porque nos fijamos mucho en la salud física. Yo me enfermo, me duele la guatita, voy al médico, si mi hijo se enferma, tiene congestión, los llevo al médico, pero con el tema afectivo, emocional, la gente es mucho más cerrada. Entonces yo creo que es bien importante decirlo, que no tiene por qué haber un estigma frente a la salud mental, sino que lo mejor es ir. Si usted se fija que usted tiene algo que no es normal para usted, no para el resto, sino que para usted, porque uno igual se conoce y dice, oye, mira, esto no está tan bien para mí, aproveche y vaya al psicólogo. Hay acá en Copiapó muy buenos profesionales, en el resto de la región también, que lo van a poder atender y le van a poder conversarse. A veces también a la gente le falta mucho la interacción, ver a otros, conversar con otros. Claro. Y ahora se da esa experiencia. Pero te quería consultar yo, Susana, ¿cómo una persona puede darse cuenta de que algo no va tan bien como debería? Me imagino que hay pequeñas señales que nos van diciendo, mira, esto no está correcto. Sí, 2 cosas y luego les voy a mostrar un gráfico que de una investigación que se aplicó en Chile. Perfecto. Como te decía, los indicadores primero son que en el día a día te fallan las rutinas que tú hacías antes. Entonces, que tienen que ver primero con los cuidados básicos. Si tú identificas que la alimentación, el sueño, la actividad física, la relación con otras personas y las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la imaginación, como la lectura, la música, el baile, etcétera, ya no están o han bajado demasiado, cuando tú te haces un análisis de tu día a día, tú dices, algo me está pasando. Primero, o sea, si no estás comiendo bien, no duermes bien, no te relacionas con las otras personas como antes, o has tenido más conflictos con las personas como antes, o estás aislado, algo está pasando. Y si estás demasiado informado, también es un conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? ¿Cuánto tiempo ha durado esto? ¿Desde cuándo estoy así? Porque puede ser que uno esté así normalmente porque está viviendo una crisis vital, un duelo, ¿cierto? Un alejamiento con una persona, una situación difícil y de verdad uno emocionalmente eso es normal. Pero si esto se agrava durante el tiempo, durante más de 3 o 6 meses, uno dice, y esto le trae conflictos para su funcionamiento en su vida diaria, uno dice, ok, esto ya es grave. ¿Ya? 3 a 6 meses, llevamos 2 años, entonces uno ya ha podido identificar que ha vivido algunas crisis. Y más aún, si uno, por ejemplo, tiene algunos indicadores que tienen que ver con la desconexión de la realidad, ¿ya? Porque algunos indicadores, por ejemplo, frente a si uno tiene un accidente, una emergencia, los que hemos vivido las emergencias acá en Atacama probablemente han vivido algunos meses de desconexión, como que yo me miro a mí mismo desde afuera, como si no fuera yo, como si esto fuera una película. Como en piloto automático. Exacto. Claro. O como piloto, o que personas que quedan en shock y no pueden hacer nada, y no hablan, y quedan entumecidas. O personas que ya no salen de la casa y ya no es la pandemia el problema, ya es el miedo de salir de la casa. Entonces, todas esas personas que tienen indicadores de más gravedad, entre comillas, uno debe consultar. El servicio de salud primario, ¿cierto? Los CEFAM están atendiendo presencialmente, entonces es súper importante consultar a tiempo. Y hay hartos teléfonos de ayuda aún funcionando. Entonces, también es importante al menos poder ocuparse de esa forma y llamar y preguntar si esto que me pasa a mí yo lo puedo solucionar de alguna manera y no directamente
de inmediato, digamos, con el médico, porque puede ser la forma, ¿cierto? Claro. Medicarse. Pero los problemas de salud mental son problemas subjetivos, ¿cierto? Son problemas de mirada. Cada uno, ante una situación de estrés similar, puede reaccionar distinto. Pero ahí les muestro el gráfico. ¿Veamos el gráfico? Por favor, director. Pero esto era del estrés, ¿cierto? El estrés y los niveles de estrés. Entonces, volvemos un poquito para atrás. Que aquí podemos ver las regiones cerebrales vinculadas con el desarrollo socioemocional y cognitivo. Está el hipocampo, la amígdala, el córtex del cíngulo anterior y la corteza prefrontal. Esos son los que se activan ante las situaciones sociales, ¿cierto? Y emocionales. Y esto se desarrolla en la primera infancia, ¿cierto? Muy importantes son los ambientes que activan o desactivan los problemas de estrés en la infancia. Si hay estrés en la primera infancia, se afectan a largo plazo el sistema nervioso autónomo, el eje hipotalámico, ¿cierto? Hipofisario adrenal. Esto estimula la liberación de cortisol, y el cortisol liberado en el cuerpo es lo más tóxico que hay en el tiempo, a largo plazo, ¿cierto? Hay una conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal media, y este impacto en el cerebro tiene que ver con anormalidades de conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal medial. Es decir, hay un cambio físico ante la exposición al estrés, sobre todo en la primera infancia, que tiene efectos en la adultez. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿y eso se puede cambiar? Sí, existen hoy día las teorías de flexibilidad, ¿cierto? Plasticidad neuronal. Y estos niveles prolongados de cortisol elevado generan desarrollo neurológico y cognitivo como deteriorado. Niños, se han observado cerebros de niños y niñas expuestos a situaciones de malos tratos y niños no expuestos a situaciones de malos tratos. Y los cerebros de los niños expuestos a situaciones de malos tratos tienden a ser incluso más pequeños en tamaño. Entonces, mira, el efecto es complejo a largo plazo. O sea, no es solamente algo que les vaya a afectar, digamos, a nivel conductual, emocional, sino que incluso también hay un cambio físico en relación a otros niños. Qué fuerte saberlo. Exacto, sí, o sea, algo bastante, uno que no conoce. Ya estamos en el tiempo. Sí, entonces, el gráfico no lo para ver el alcancé a mostrar, gráfico por favor. y a lo Sí. mejor dejarlo esto para continuar, porque creo que quedamos con varias dudas. A lo mejor ver la posibilidad si gráfico podemos rojo? juntarnos nuevamente. Y vamos con este gráfico. El gráfico que es blanco y negro. Un gráfico blanco y negro, producción, por favor. Buscando para poder. Sí. Sí. El que sale un viejito, Para me dicen por acá adentro. No, el anterior. El anterior, ahí lo está buscando el señor director. Oye, nos dice la gente, qué interesante el tema. ¿Ese era? ¿Este? Esto se los puedo mostrar, que es la Claro. trayectoria traumática, que ante una ocurrencia de un evento y una reacción, esto puede generar una crisis. Y ante una crisis puede haber o no haber, porque no todo evento traumático es traumático para las personas en sí mismo. Y por eso les quería mostrar el gráfico. Esto puede provocar enfermedad, recuperación o crecimiento personal. Existen alternativas, ¿ya? ¿Vemos el siguiente? La siguiente gráfica, Ahí director. la va a buscar el señor director. Perdón, que voy muy rápido. ¿De qué depende entonces el impacto de esto? Depende de, como les decía, el significado subjetivo que la persona tome de lo que ocurre. Esto de que esto me puede ayudar, es para mejor, antes era una broma, es para mejor. Pero así como broma uno lo dice, uno tiene que pasar por la pena. Uno como psicólogo no te va a decir nunca, elimina la pena, toma, no sientas. Al revés, po. ¿Qué decía la película como intensamente? La gente, como la gente que te dice, ¿estás mal? No estés mal. Claro. El meme. Sí. Entonces, ¿cómo uno percibe el riesgo? ¿Cómo uno está en situación de vulnerabilidad? ¿Cuáles son las consecuencias concretas? O sea, si uno pierde el trabajo, no va a andar así happy. Oh, es qué complejo, bien. Claro. es complejo. Claro. ¿Qué estrategias de afrontamiento uno tiene? Si uno se pone a beber y a fumar, una estrategia negativa, ¿cierto? A largo plazo. Sí, yo me he dado cuenta y lo hemos visto, por ejemplo, con estadísticas que ha estado liberando Senda también, porque uno lo puede tener como una percepción. La estadística ya lo confirma de la forma que la gente se está evadiendo en este tiempo. Exacto. No es positivo. Y si uno no tiene apoyo familiar, social, institucional o psicoterapéutico, o las características del evento en general son muy dramáticas, como la situación del aluvión, es muy complejo, Exacto. ¿cierto? Y la edad, porque es distinto una situación potencialmente traumática en la adultez mayor que en la niñez. Exacto. Entonces, nos falta ese gráfico que estamos buscando Ahí para está poder... buscando. Director, por Director, para- favor. Sí, ahí viene el director. ¿Será este? El otro, No, pero no no es- importa, ya. este también nos ayuda.
En algún momento vamos a llegar a eso. El director. Hay que decir que Susana nos trajo varios gráficos el día de hoy, se preparó mucho para esta entrevista. Nuestro director anda ahí como pulpo a esta hora de la mañana. Vamos con esta lámina. Esta es una estrategia de 5, ¿cierto? Aparecía la manito. Entonces, este se llama los 5 principios de Hopful. ¿Y qué dice? Que las personas que están expuestas a crisis o situaciones potencialmente traumáticas, ojo, no todo es traumático en sí mismo, requieren 5 cosas necesarias, sí o sí. Requieren mantener y fomentar la sensación de seguridad. O sea, si la persona, vamos a estar bien, vamos a estar mejor, tú estás seguro y tranquilo hoy día, ¿cierto? Mantener y fomentar la calma y no estresarlo. Cálmate, no, eso no. Sino que más bien hablarle de forma tranquila, expresarle cierta tranquilidad a la persona, eso requiere. Luego fomentar la autoeficacia y la autoeficacia de la comunidad. O sea, las personas pueden salir adelante y las comunidades pueden salir adelante por sí mismas. Conectar con redes de apoyo. Si yo no sé cómo funciona el sistema de salud, difícilmente voy a poder solucionar mis problemas. Entonces yo tengo que pedir ayuda a alguien que me oriente. Claro. Y fomentar la esperanza en un futuro no catastrófico. O sea, esto puede ser que ocurra en algún otro momento, otra pandemia. Sí, no lo sabemos, pero lo importante es que ya tenemos herramientas para enfrentarla hoy día. Ya sabemos qué hacer si nos pasa de nuevo. Ya sabemos usar la mascarilla, ya sabemos usar el alcohol gel, ¿cierto? Claro. Ya no nos enojamos si nos echan... Ya tenemos una experiencia. Ya nos acostumbramos también a usar la mascarilla, que fue algo lo que más le costó a la gente en la primera parte de la pandemia. ¿Esto es del primer auxilio psicológico? ¿Estos 5 puntos también? Sí, se parecen, o sea, tienen relación. Y lo que les quería contar, bueno, se los cuento entonces, si no ha aparecido el gráfico, que hay personas... El señor director todavía está buscando el gráfico. Es un gráfico. El gráfico 5 está en blanco y negro. A ver. No pregunta. No. No era este ya lo mostramos, pues jefe. Dice objetivo de los primeros apoyos psicológicos. Ese. Ahí lo encontró. Ahí sí, bien. Muy bien. Carita feliz. Entonces, los principios de esta es una investigación del Rodrigo Figueroa, que es un psiquiatra chileno, ya de la Universidad Católica. Entonces ustedes lo pueden googlear, pueden buscar el ABCDE de la emergencia, que son las estrategias de primer apoyo psicológico que se hicieron a partir de esta investigación en la Universidad Católica en el 2016 y se ha ido actualizando. Entonces, ¿qué dice? Hay 3 objetivos del primer apoyo psicológico. Brindar alivio emocional in situ. Ahí se me borró la palabra. In situ, o sea, en el momento. Cuando uno se encuentra con una persona que no está bien, brindarle el primer apoyo. Porque a veces uno dice a una persona que está en duelo, uno no le habla. Cuando alguien tiene un diagnóstico grave de cáncer, de una enfermedad grave o no tratable, uno no se acerca a esa persona por respeto. No, pues al revés. Hay que brindar el apoyo, acercarse y preguntar. Claro. Y también no sabe cómo acercarse. Exacto, pero uno tiene que, desde su propia ignorancia, reconocerla también. Decir, sabes que yo no sé cómo hacerlo mejor, pero te puedo preguntar en qué te puedo ayudar. Y esa es la pregunta clave. Yo he hecho hartas capacitaciones psicólogo en esto, muchas. Y yo lo que les digo es, pregúntale a la señora algo súper de vecina, de barrio, que uno le dice, ¿en qué le ayudo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué necesita? Así, básico. Uno no necesita más que eso cuando está en crisis. ¿En qué le puedo ayudar? Porque cuando a alguien le pregunta eso, la respuesta puede ser, mira, es que en realidad me quedé sin trabajo y yo necesito trabajo. Claro. Pero quizás yo no le puedo dar el trabajo, pero lo puedo conectar con alguien. Entonces, por último desahogo. Exacto. ¿En qué le puedo ayudar? Claro. ¿Qué necesita? Entonces puede ser que la persona necesite cosas muy básicas. Y eso es la conexión. Entonces uno cuando se saluda así. Eso es conexión. Las neuronas chocan así cuando se conectan y generan nuevas redes. Tenemos que funcionar en ese foco. Veamos por favor el mismo gráfico. De nuevo el gráfico, señor director, gracias. para continuar con esa explicación, Susana. Entonces, si vemos, ¿para qué? Para facilitar la adaptación y prevenir el desarrollo de psicopatologías. Entonces, en este gráfico que vemos a la derecha, da cuenta de, ante la ocurrencia de un evento, pasado, ¿cierto?, de 1 año a 2 años, y hacia arriba vemos la disrupción en el funcionamiento normal de la persona. O sea, si le afectó poco, más o menos, o mucho el evento ocurrido. O pueden ser muchos eventos, como la pandemia, ¿cierto?, la crisis social, etc. Claro. Entonces, las reacciones son... y aquí este indicador también es raro. Les voy a contar. Más del 80% tiende a ser resiliente.
Pero ¿cómo, dice uno? Si ante todos los eventos traumáticos necesitamos ayuda. Y las investigaciones en Chile y a nivel mundial, ahora podemos decir en Chile, ¿cierto? Después de esto, es que la mayoría de las personas reaccionamos con una disrupción leve, ¿cierto? Pero podemos salir adelante gracias a las estrategias de afrontamiento personales y de la comunidad. Luego, hay un grupo de personas que tiene una disrupción en su funcionamiento leve también, pero antes de cumplir un año, o sea, después de 3 o 4 meses, tienen una reacción retardada frente al evento que ocurrió. Después hay otro grupo de personas que ante la ocurrencia del evento tienen una reacción moderada, incluso severa, pero pasado el tiempo se recuperan. Y hay otro grupo de personas que viene con problemas desde antes, que ese grupo de personas se le llama como crónica, ¿cierto? Tenían problemas de adaptación antes y tienen problemas de adaptación después. Entonces, lo interesante de esto es decir que del 20% que sí se ve afectado, solamente un 5% va a requerir intervención de un especialista en términos de salud mental. Es decir, ¿qué era lo importante? En este gráfico es aplicado como a los temas de emergencia en general. Claro. ¿Y qué era lo importante en ese momento? Que existía una red de apoyo. ¿Y qué es lo que hoy día está fallando? Esa red, porque estamos encerrados. Entonces, ahora que estamos pudiendo salir, las preguntas que aparecen son: ¿cómo reactivamos nuestros vínculos de confianza con las personas con las que nos relacionamos? ¿Cómo generamos situaciones de cuidado para nosotros mismos, para los niños, para los que son hoy día adolescentes? Cuando partió la pandemia no lo eran, ¿cierto? Claro. Y cómo les promovemos la relación con otras personas. Porque decíamos, las pantallas nos limitan las habilidades sociales. Tenemos que conversar, tenemos que vernos cara a cara, tenemos que tocar cosas para aprender. Exactamente. Susana, se nos fue el tiempo, pero Yo creo que este tiene que tener. te podríamos segunda parte. invitar la próxima semana también. claro. Ahí lo Claro, coordinamos ahí para organizar poder bien la conversar. agenda, Susana, para que nos pueda acompañar. Sí, porque pues. claro, pasamos creo que todo, pero muy rápido. Entonces Súper. quedamos, yo creo que quedamos con muchas dudas, muchas preguntas. así Sí. que ahí para ver si puedes venir. en Yo otra condensé oportunidad. los temas así como... Claro, para empezar, para tener más tiempo para poder conversar. Sí, me parece. Podríamos dejar un espacio quizá Claro, un día ahí, de la semana que ahí contigo. Susana nos pueda decir su agenda y ahí invitada cordialmente. Sí, por supuesto. Aparte, súper agradable, Susana. Claro. Muchas gracias por haber venido el día de Gracias hoy. por la muchas gracias, invitación. Susana. Muchas gracias. Ya, vamos a tener una segunda parte porque llegamos ahí. Sí.